Imagina que es de noche y un barco avanza lentamente por el océano Atlántico. El mar está en calma y el cielo está lleno de estrellas. De repente, la brújula empieza a girar sin control. Las luces del barco parpadean y el silencio se vuelve extraño. Escuchas sonidos, ves luces, el mar se mueve violentamente. Nadie entiende qué está pasando. El capitán mira el mapa y se da cuenta de algo inquietante. Sin darse cuenta, han entrado en el Triángulo de las Bermudas. Durante muchos años, este lugar ha sido famoso por sus historias misteriosas. Muchos barcos han desaparecido sin dejar rastro. Varios aviones que pasaron por aquí perdieron el contacto y nunca llegaron a su destino. Algunas personas dicen que este lugar está maldito, que el mar aquí es diferente y que un gran secreto se esconde debajo del agua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Andrés y quiero darte la bienvenida a este espacio de Costa Spanish, un canal para aprender español desde una perspectiva del Caribe. Recuerda que aquí abajo te dejo un material que contiene preguntas de comprensión sobre el contenido de este video. También incluyo aquí un vocabulario especial asociado con el tema de hoy. Espero que lo disfrutes y que por favor también te suscribas. Sin más preámbulos, comencemos. El misterio del vuelo 19 es uno de los eventos más famosos asociados con el Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones militares de los Estados Unidos salieron de Florida para una misión de entrenamiento. Los aviones eran del modelo TBF Avenger y llevaban a 14 hombres a bordo. Al principio el clima era bueno y el ejercicio parecía normal. Pero pronto las cosas empezaron a salir mal. A mitad del vuelo, el líder de la formación, el teniente Charles Taylor, informó que sus brújulas no funcionaban correctamente. Los pilotos se sintieron muy confundidos y no podían determinar su ubicación exacta. Debido a un error de orientación, Taylor pensó que estaban sobre los Cayos de Florida, cuando en realidad estaban volando hacia el océano abierto. El pánico empezó a crecer entre la tripulación mientras el combustible se agotaba. Las estaciones de radio en tierra escucharon las transmisiones de los pilotos, pero la señal era muy débil. El clima empeoró rápidamente con fuertes tormentas y olas gigantes. Finalmente, la comunicación se perdió por completo. Se cree que los aviones se quedaron sin gasolina y tuvieron que aterrizar en el mar embravecido durante la noche, lo cual es extremadamente peligroso para ese tipo de aviones. Lo más extraño ocurrió durante la operación de rescate. La Marina envió un hidroavión Martin Mariner con 13 personas para buscar a los desaparecidos, pero este avión también desapareció sin dejar rastro. En un solo día, 6 aviones y 27 hombres se esfumaron. A pesar de una búsqueda masiva de varios días, los investigadores no encontraron restos de metal, manchas de aceite ni cuerpos en el agua. Este incidente alimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas como un lugar donde las leyes de la física no funcionan, aunque la versión oficial dice que fue un error humano y fallos mecánicos. Muchas personas creen de ahí que en teorías sobre anomalías magnéticas o fuerzas extrañas. El USS Cyclops protagonizó una de las desapariciones más grandes y misteriosas de la historia naval de los Estados Unidos. Este enorme barco de carga, que medía más de 160 metros de largo, salió de Brasil en febrero de 1918 con destino a Baltimore. Su misión era transportar miles de toneladas de manganeso, un material necesario para fabricar acero durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, luego de hacer una parada en Barbados, el barco se desvaneció sin dejar rastro.
A bordo del barco viajaban 306 personas, entre tripulantes y pasajeros. Aunque el barco tenía un motor dañado, el capitán George W. Worley informó que no había problemas graves y que el viaje continuaba siendo según lo planeado. No se enviaron señales de auxilio por radio, es decir, ninguna SOS, y nadie reportó haber visto tormentas extremadamente peligrosas en la ruta de esos días de marzo. Simplemente el gigante de acero dejó de comunicarse con la costa. Lo que hace que este caso sea fundamental para la leyenda del Triángulo de las Bermudas es la ausencia total de pruebas. Cuando un barco se hunde, normalmente flotan restos de madera, botes salvavidas o manchas de aceite en la superficie del agua. En el caso del Cyclops, la Marina de los Estados Unidos realizó una búsqueda intensiva, pero no encontró absolutamente nada. Es la pérdida de vidas más grande de la historia en la Armada de los Estados Unidos, que no ocurrió en combate. El nombre del Triángulo de las Bermudas no es antiguo ni oficial. Durante muchos años esta zona del Océano Atlántico era simplemente una ruta muy usada por barcos y aviones. Sin embargo, a mediados del siglo XX comenzaron a publicarse historias sobre desapariciones extrañas que ocurrían en esta región. En 1964, el escritor Vincent Gaddis utilizó por primera vez el término Triángulo de las Bermudas en un artículo publicado en la revista Argosy. En ese texto describió una zona con forma de triángulo cuyos puntos principales eran Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. El nombre llamó la atención del público y empezó a usarse cada vez más. Antes de ese nombre, la región ya tenía otros apodos inquietantes, como el Triángulo del Diablo o el Cementerio del Atlántico, debido a la gran cantidad de naufragios y accidentes registrados a lo largo de los años. Sin embargo, el nombre del Triángulo de las Bermudas ayudó a unificar todas esas historias bajo una sola idea, misteriosa y fácil de recordar. El misterio del Triángulo de las Bermudas no solo vive en los reportes navales, sino que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la literatura. Durante décadas, escritores de todo el mundo han mezclado datos reales con teorías fantásticas para explicar por qué desaparecen los aviones y barcos. Esos libros ayudaron a crear el mito que conocemos hoy en día. El autor más importante en esta historia fue Charles Berlitz. En 1974 publicó su libro titulado precisamente El Triángulo de las Bermudas. Esto fue un éxito en ventas, increíble, y se tradujo a muchísimos idiomas. Berlitz usó un estilo muy emocionante para contar los casos del vuelo 19 y el USS Cyclops, sugiriendo que fuerzas extrañas como la ciudad perdida de la Atlántida o extraterrestres eran los responsables. Hoy en día, la literatura sobre este tema sigue evolucionando. Ya no solo encontramos libros impresos, sino también muchos artículos digitales y ensayos que analizan el impacto de este mito en la cultura popular. A través de las palabras, el Triángulo de las Bermudas ha pasado de ser un simple peligro marítimo a convertirse en uno de los mayores íconos del misterio en la literatura moderna. Como dije antes, desde que el Triángulo de las Bermudas se convirtió en un tema popular, muchas personas han buscado explicaciones que van más allá de la ciencia. Así nacieron numerosas teorías conspirativas, ideas que intentan explicar las desapariciones usando elementos misteriosos, secretos ocultos o fuerzas desconocidas. Aunque no existen pruebas reales, estas teorías han tenido un gran impacto en la cultura popular. Una de las teorías más conocidas dice que en el Triángulo de las Bermudas existen portales invisibles que conectan nuestro mundo con otras dimensiones, otros planetas o incluso otros momentos del tiempo. Según esta idea, cuando un barco o un avión entra en uno de estos portales,
desaparece sin dejar rastro, porque ya no está en nuestra realidad. Las personas que creen en esta teoría explican que esos portales podrían abrirse de forma inesperada debido a energías desconocidas presentes en la zona. Esto provocaría que los instrumentos de navegación como las brújulas y los radares dejen de funcionar correctamente. Por eso los pilotos se desorientan y no saben hacia dónde van. Algunos incluso dicen que el tiempo dentro del Triángulo de las Bermudas pasa de forma diferente, minutos que se convierten en horas o vuelos que nunca llegan porque en realidad nunca regresan al mismo tiempo. Dicha teoría aparece con frecuencia en películas de ciencia ficción y novelas de misterio. Otra teoría conspirativa muy popular afirma que el Triángulo de las Bermudas está relacionado con seres extraterrestres. Según esta idea, los ovnis utilizan esta zona como una base secreta bajo el océano o como un punto estratégico para observar a la humanidad. Las personas que apoyan esta teoría hablan de luces extrañas en el cielo, objetos que se mueven a gran velocidad y cambian de dirección de forma imposible. También se dice que estas naves tienen una tecnología tan avanzada que pueden bloquear las señales de radio, lo que explicaría por qué no se reciben mensajes de emergencia. Aunque no existen pruebas científicas, esa teoría ha sido muy popular en documentales, libros y programas de televisión sobre ovnis. Otra teoría conspirativa afirma que bajo el Triángulo de las Bermudas se encuentran los restos de la Atlántida, una civilización antigua descrita por el filósofo Platón. Según esta idea, la Atlántida era una sociedad muy avanzada con una tecnología superior a la actual que desapareció bajo el océano hace miles de años. Los defensores de esta teoría creen que parte de la tecnología sigue activa bajo el mar y emite una energía poderosa. Esa energía podría causar fallos en los instrumentos de navegación, afectar a los campos magnéticos y provocar accidentes. La cuarta teoría conspirativa sugiere que el Triángulo de las Bermudas es una zona donde algunos gobiernos realizan experimentos militares secretos. Según esta idea, se prueban armas avanzadas, sistemas de energía o tecnología experimental que interfieren con barcos y aviones. Las personas que creen en esta teoría piensan que estas pruebas pueden causar apagones eléctricos, fallos en los motores y pérdida de comunicación. Dicen que los gobiernos no explican estos accidentes para proteger información confidencial y evitar el pánico. Por eso, según esta teoría, muchas desapariciones no se investigan a fondo o se explican de forma confusa. Para terminar nuestro recorrido por las aguas del Triángulo de las Bermudas, es esencial detenernos y reflexionar. A lo largo de este episodio hemos visto barcos gigantes que se esfumaron sin dejar rastro y aviones cuyos pilotos perdieron el norte en medio de un cielo perfecto. Historias como las del vuelo 19 o el USS Cyclops nos demuestran que, a pesar de toda nuestra tecnología moderna, la naturaleza todavía guarda secretos. Sin embargo, el verdadero misterio no está solo en las profundidades del océano, sino en nuestra propia fascinación por lo desconocido. ¿Es el Triángulo de las Bermudas una zona de fuerzas magnéticas extrañas? ¿O simplemente un lugar con mucha mala suerte y errores humanos? Aunque muchos científicos han intentado explicar estos casos, para la cultura popular sigue siendo un misterio sin resolver. Al final parece que preferimos las leyendas y las historias de la literatura antes que las frías estadísticas de navegación. Tal vez el Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que no tenemos el control total sobre el mundo. A veces nuestros planes más seguros pueden irse a pique ante el poder de un mar que no perdona. Pero es precisamente ese miedo y esa curiosidad lo que mantiene viva la llama de la exploración. Mientras no existan respuestas definitivas, el triángulo seguirá siendo ese mapa en blanco donde nuestra imaginación puede volar libremente.
Finalmente, querido estudiante, quiero darte las gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerda que debajo tienes el material para que puedas descargar los contenidos y las preguntas que te van a hacer reflexionar sobre este episodio. Y también para decirte que si quieres más información sobre clases de español y recursos, puedes consultar perfectamente la página www.costaspanish.com. No olvides por favor suscribirte, darle like, comentar y compartir este video, así me ayudas mucho a crecer. No siendo más, te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao, chao.